Hoy vamos a hablar sobre EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vamos a hablar de este tema que aparentemente podríamos decir que es poco conocido, porque la cantidad de pacientes con esta enfermedad se ha incrementado, se ha aumentado después del COVID, como secuela del COVID. El EPOC es un problema respiratorio crónico, una enfermedad respiratoria crónica, en donde el proceso de ventilación, o sea, de entrada de aire, movilización de aire dentro de los pulmones, está afectado. Entonces los pacientes tienen unas restricciones ventilatorias, de ventilación pulmonar, que los hace que estén siempre falta de aire, estén con disnea, dificultad respiratoria, caminan y se están ahogando. Algunos depende de la severidad. Y las causas más frecuentes son la bronquitis crónica, que en los pueblos dicen que estas bronquitis crónicas son porque son gripas mal cuidadas. Así dicen los viejos. Pero sí hay casos de bronquitis crónica que puede ser secundaria a procesos infecciosos respiratorios que no han sido tratados en forma adecuada. Igualmente el enfisema pulmonar. Pero en la actualmente, las cifras de EPOC se han visto incrementadas como secuela del COVID. Pacientes que han tenido COVID que les ha producido daño en la estructura pulmonar, podríamos hablar de una fibrosis pulmonar como secuela del COVID, y ya después de haber pasado todo este proceso, muchos de ellos han sido tratados en unidades de cuidados intensivos, otros inclusive han necesitado ponerle sus tubos, y después quedan con este problema respiratorio. Hay unos que no necesitaron llegar a hospitales, pero después de la enfermedad quedan con estas restricciones pulmonares. Entonces, importante tenerlo en cuenta. El EPOC es una enfermedad crónica pulmonar que se caracteriza por deficiencia de la ventilación de los pulmones. La entrada de aire y salida de aire se dificulta, y estos pacientes siempre van a tener dificultades para respirar. Algunos de ellos tienen tos crónica, sobre todo aquellos pacientes que tienen bronquitis crónica, tos productiva permanente, como le dicen en los pueblos, tienen un catarro viejo. Entonces, son pacientes que son tosedores crónicos y que hay que descartar otras patologías, como es el caso de la tuberculosis. Los pacientes con sintomatología respiratoria crónica siempre hay que hacerles estudios para descartar la posibilidad de una tuberculosis que se está viendo también. O sea, todavía estamos viendo muchos pacientes con tuberculosis, sobre todo ahora la tuberculosis que guarda relación con el VIH, con el SIDA. Entonces, también hay que tener muy en cuenta estos aspectos. ¿Cómo diagnosticamos el EPOC? El diagnóstico es clínico: un paciente tosedor crónico, un paciente con disnea crónica, un paciente con enfermedad respiratoria crónica, un paciente que está siempre agitado, un paciente que puede haber lo oculta uno y le encuentra sibilantes, roncos en los pulmones, un paciente que la radiografía muestra este proceso, una tomografía, una resonancia magnética, una espirometría, que son los exámenes que generalmente se hacen para medir los volúmenes respiratorios. Entonces, importante tratar en forma oportuna y adecuada a estos pacientes con EPOC. Y vuelvo a decirles a mis oyentes, tienen que tener cuidado, que ya otra vez se están presentando casos de COVID en Cartagena, y ya estamos nuevamente estoy recibiendo llamadas de pacientes con diagnóstico, con pruebas positivas y con sintomatología de COVID. Entonces, tengamos en cuenta esto para nuevamente tomar las medidas preventivas
importantes para evitar este proceso viral. Doctor Álvaro Cárcamo, ¿el EPOC es contagioso? No, el EPOC no es contagioso. El EPOC es el daño que ya produjo cualquier afección respiratoria. Sí, un paciente, sobre todo aquellos fumadores crónicos, se me había olvidado. Una de las causas más importantes son pacientes fumadores, los pacientes que aspiran humo, que los pueblos que cocinan todavía con leña y están los ancianos respirando este humo, o algunos tipos de trabajos que emitan gases o emitan por partículas que pueden producir procesos inflamatorios crónicos en los pulmones y que los pacientes terminan con un EPOC.